de 2 unidades más de concentración química. Recuerden que la unidad de concentración química se diferencia de las unidades físicas justamente porque en las unidades químicas de concentración es necesario que conozcamos la sustancia de la cual estamos hablando, porque hablamos en términos de moles. En este momento hemos hecho los ejercicios directamente sobre moles, pero por lo general es necesario determinar las moles. Casi siempre los ejercicios nos los dan en gramos. Lo hemos trabajado en moles porque eso es, digamos, una parte introductoria y este tema lo debemos retomar en grado décimo. Entonces, en grado décimo ya vamos a hablar, ya partimos de gramos y tenemos que hallar las moles antes de resolver el ejercicio. Vamos a entrar a fracción molar. Ya ustedes tienen las fórmulas en el cuadrito que hicimos la clase anterior, entonces estas fórmulas no es necesario que las tomen, solamente para aquellos que de pronto no estuvieron en la clase anterior y no se han puesto al día. La fracción molar se representa con la letra X. Entonces, fracción molar del soluto, recuerden que este STO es soluto y que el soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad. Ahí, por ejemplo, algunos estudiantes cometieron un error en el ejercicio de unidades físicas de concentración, porque hubo algunos ejercicios donde se les daban gramos de soluto, gramos de solvente y el volumen. Y lo que hicieron fue sumar los gramos de soluto con los gramos de solvente y eso lo dividieron en el volumen. Y no era eso, era lo del soluto únicamente, que siempre es el que está en menor cantidad. Era tomar los gramos de soluto y dividirlo en el volumen. Los gramos de solvente no eran importantes, pero algunos hicieron esa suma y por esa razón les quedó mal el ejercicio. ¿Sí? De una vez aclaro para algunos que tuvieron mal la respuesta, eso era en el punto 3. En los ejercicios del punto 3 algunos cometieron ese error y por eso les quedó mal. Entonces, fracción molar del soluto STO, ¿a qué es igual? Bueno, aquí hay un error, porque son las moles del soluto, no las del solvente. Moles del soluto, que es STO, moles del soluto, sobre las moles totales. Las moles totales, ¿cuáles son? Las del soluto más las del solvente. ¿Sí? Las moles totales son las moles del soluto más las moles del solvente. Si yo tengo una solución que tiene más de 2 sustancias, pues tengo que sumar las moles de todas las sustancias. Y la fracción molar del solvente, entonces, ¿a qué va a ser igual? A las moles de solvente, estos dos aquí están intercalados, aquí es soluto y aquí es solvente. A las moles del solvente sobre las moles totales, que son las moles del soluto más las moles del solvente. Algo bien importante es que la suma de las fracciones molares es una forma de identificar que mi ejercicio está bien desarrollado. La suma de las fracciones molares siempre me debe dar 1. La fracción del molar del soluto más la fracción molar del solvente debe ser igual a 1. La fracción molar del soluto, ahí les colocaba X es fracción molar del soluto y XST es fracción molar del solvente. Bueno, ahí tenemos la fórmula con la que habíamos trabajado. Entonces, como hemos hecho en ocasiones anteriores, vamos a resolver un par de ejercicios a los cuales por favor les solicito poner atención y luego entonces sí podemos tomar el apunte para que no vayamos a generar dudas y para que nos quede todo claro. Si algo no se entiende, igual ya saben que pueden preguntar. Entonces empezamos. Dice calcular la fracción molar de cada una de las sustancias de la solución o disolución, que es lo mismo, de 10 moles de metanol, 1 mol de etanol y 8 moles de agua. Si nos fijamos, tenemos 3 sustancias. Por lo tanto, me piden calcular la fracción molar de cada una de las sustancias, de cada una. Antes de entrar a hacer el cálculo, siempre es importante tener los datos. Siempre les he dicho, es importante tomar los datos para que así más fácil a la hora de hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué datos tengo? En todo caso son moles porque estamos hablando de fracción molar. Entonces, por un lado, me las moles de metanol. Voy a colocar aquí la fórmula del metanol, CH3OH. Esta es la fórmula del metanol. Entonces, las moles de metanol son 10, ¿cierto? Es un valor de 10 moles. Por otro lado, tengo también las moles de
etanol. El etanol, CH3, CH2, H. Y en este caso tengo un mol. Un mol. Y por otro lado, las moles de agua. Entonces, moles de H2O, que es igual a 8. Listo, ya tengo las moles de cada una de las sustancias. Como siempre voy a tener las moles de cada soluto sobre las moles totales, de una vez determino el valor de las moles totales. O sea, las moles de la solución, moles de la solución. ¿Cuál es el valor de las moles totales? Pues sumo 10 por un lado, más 1 por otro lado, más 8 más 8. Entonces, las moles totales son 19. 19 moles. Siempre ese valor lo debo tener. Por lo tanto, la recomendación es hallar primero las moles totales y ahí sí empezar a determinar la fracción molar. Entonces, vamos a hallar la fracción molar para cada una de las sustancias. Entonces, empiezo con la fracción molar, que es con X, ¿cierto? De el metanol, fracción molar del metanol. Entonces, dijimos que son las moles del soluto, que en este caso es el metanol, las moles de la sustancia metanol, sobre, ay, perdón, las moles de metanol no son 8, son 10. En este caso, fíjense que el metanol tiene mayor cantidad de moles. Entonces son 10 moles sobre las 19 moles totales. ¿Cierto? La fracción del metanol es esa. Las 10 moles del metanol sobre las 19 moles totales. Entonces dividimos 10 en 19 y eso nos da aproximadamente 0,53 moles. Digo, 0,53 sería la fracción molar, no moles porque ahí se cancela moles con moles. Entonces 0,53 aproximando la segunda cifra. Luego vamos con la fracción molar del etanol. CH3, CH2, OH. Es la fórmula del etanol. Entonces nos dice que moles de etanol es una sobre moles totales, que ya determinamos que son 19. 1 sobre 19. Y eso nos da 0,05. 0,05 es la fracción molar de el etanol. Y por último, la fracción molar para el agua. La fracción molar para el agua que es 8 moles sobre 19 moles. Entonces, simplemente 8 dividido 19. Y eso nos da 0,42. 0,42 es la fracción molar del agua. Y ahí ya hemos desarrollado nuestro ejercicio. Hemos hallado la fracción molar para cada una de las sustancias que está involucrada. Verificamos que nuestro ejercicio esté correcto sumando las fracciones molares, lo cual nos debe dar 1. Entonces 0,53 más 0,05 más 0,42. Y efectivamente eso nos da 1 como resultado. De esa manera verifico que la fracción molar es correcta, que el ejercicio se desarrolló correctamente. ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó claro con respecto a la determinación de la fracción molar? Sí, te da 0,526, el primero, 0,526 y otros números hacia allá. Entonces, cuando yo aproximo a la segunda cifra, como la que sigue es mayor de 5, entonces aproximo a la siguiente. Por eso coloqué 0,53.
porque se hace aproximación a la segunda cifra y como el siguiente número es mayor de 5, entonces se aproxima colocando el número siguiente, en este caso el 3. Por esa razón coloqué 0,53. Ahora, si no colocamos las cifras aproximadas, pues nos va del orden del 0,99, 0,98, que no quiere decir que esté mal. Siempre es la cantidad total de moles, sí, porque ese es el, ok. Estamos sacando la fracción molar en este caso para todas, porque nos dice de cada una de las sustancias. No nos dicen del soluto o del solvente o de los solutos, porque en este caso hay más de un soluto y un solo solvente. Entonces, en este caso nos piden calcular la fracción molar de cada una de las sustancias. Por esa razón lo hicimos para cada uno sin discriminar si era soluto o era solvente. Habrá ejercicios donde solo tengamos que hallar una, la del soluto, o habrá ejercicios donde nos pidan la del solvente, o habrá ejercicios donde nos pidan todas las fracciones. En este caso nos pidieron todas las fracciones, porque se trata de una de las sustancias, por eso las determinamos todas. Ahora, si queremos mirar cuál es el solvente, ¿ustedes cuál pensarían que es el solvente ahí? El metanol, que es el que está en mayor cantidad, ¿cierto? Recuerden que siempre en una solución, el que está en mayor cantidad es el que se considera el solvente. ¿Ok? Tomamos el apunte de este ejercicio y ya hacemos otro ejemplo. Vamos a desarrollar otro ejercicio de fracción molar. Entonces, este nos dice, determine la fracción molar de nitrógeno. Fíjense que en este caso nos están pidiendo de nitrógeno, no dicen de todas las sustancias, únicamente de nitrógeno, en una mezcla de gases que contiene 0,215 moles de nitrógeno, 0,323 moles de dióxido de carbono y 0,014 moles de dióxido de azufre. Entonces, nuevamente nos preguntan cuál es la fracción molar de nitrógeno, únicamente de nitrógeno. Entonces, lo mismo, tomamos nuestros datos. En este caso nos dan cuatro fracciones, cuatro datos de moles. Entonces, nos dan las moles de nitrógeno, que en este caso nos dicen son 0,215. Aquí nos dan tres cifras decimales, por lo tanto, vamos a dar la respuesta con tres cifras decimales. Las moles de oxígeno, que son 0,345, las moles de dióxido de carbono, que son 0,014, y las moles de dióxido de azufre, que son, no, aquí es 0,014. Ya corrijo las de arriba que son 0,023. Cero coma cero veintitrés. Listo. Entonces determinamos las moles totales. Moles totales. Recuerden que simplemente lo que hacemos es sumar los valores que tenemos allí. Entonces 0,215 más 0,345 más 0,023 más 0,014. Y esto nos da 0,597. Ustedes allá revisan 0,597.
97 moles. Ya tenemos las moles totales. Como solamente nos piden la fracción molar para el nitrógeno, entonces solamente serán las moles de nitrógeno, que son 0,215, sobre las moles totales, 0,597. Aquí obviamente no voy a poder hacer la sumatoria, sino simplemente pues calculo lo que me están pidiendo. 0,215 dividido en 0,597. Y eso nos da 0,300. Recuerden que dije que dábamos tres cifras decimales porque en este caso nos dieron tres cifras. Cuando no manejamos únicamente dos. Entonces, la fracción molar es 0,360. ¿Comprendido este segundo ejercicio? Aquí es mucho más simple porque solamente nos piden la fracción de una sola sustancia, no la fracción de todas las sustancias que están involucradas. Entonces, tomamos el apunte sobre la fracción molar. Para determinar la normalidad, tenemos que aprender a determinar o hallar los equivalentes gramo de una sustancia. Los equivalentes, la normalidad, ustedes tienen ya las fórmulas, son los equivalentes gramos de soluto sobre los litros de solución. Equivalentes gramo de soluto sobre litro de solución. Pero ¿cómo se determina el peso equivalente gramo para un ácido o para una base? Entonces, si es el peso equivalente gramo para un ácido, eh, yo tengo que determinar el peso molecular del ácido o de la base, ya vamos a mirar cómo se hace eso, y lo divido en el número de hidrógenos. Si es un ácido, en el número de hidrógenos. Recordemos que todos los ácidos, o para identificar un ácido, pues debe empezar por hidrógeno. Entonces, divido el peso de toda la sustancia en el número de hidrógenos. Si es una base, entonces divido el peso molecular de la base en el número de grupos hidroxilo, ¿sí? En el número de grupos hidroxilo que tiene esa base. Esa es la forma de determinar el equivalente gramo. Y una vez que tenga el equivalente gramo, pues lo voy a dividir en los litros de solución, ¿sí? Primero hallo el peso equivalente gramo y luego lo divido en el litro de la solución. Entonces, miremos aquí, tenemos algunos ejemplos de cómo hallar el peso equivalente gramo. Entonces, peso equivalente para ácidos, que les dije es el peso de la fórmula molecular en gramos dividido en la cantidad de hidrógenos. El peso de la base, que es lo mismo, el peso de la base en total dividido en la cantidad de grupos hidroxilo. Y en el caso de las sales, es el peso de la fórmula de la sal dividido en las cargas positivas o negativas, dependiendo de esto. Pero no nos vamos a enfocar en sales, vamos a enfocarnos únicamente en ácidos y bases, que es los ejemplos que vamos a trabajar. Y vamos a trabajar específicamente hallando pesos equivalente gramo de ácidos y de bases, que eso es como lo más importante. Entonces, voy a escribir por aquí al ladito cómo hallar el peso equivalente gramo, por ejemplo, para el ácido sulfúrico, que es el que tenemos ahí. Voy a cambiar aquí esto de color. Y bueno, entonces, el ácido sulfúrico, voy a escribir aquí la fórmula del ácido sulfúrico, H2SO4. Ponemos atención acá. ¿Cómo hallo la masa molecular, que es el mismo peso fórmula? ¿Cómo hallo el peso fórmula? Entonces empezamos por el hidrógeno. Estos valores, entonces el hidrógeno tiene un peso de 1 gramo, 1 gramo. Y lo voy a
multiplicar por la cantidad de hidrógenos que tengo, que en este caso son 2. Ese 1 sale de la tabla periódica, es el peso atómico de la tabla. El azufre, según la tabla periódica, tiene un peso atómico de 32 gramos. Solo tengo un átomo de azufre, entonces será por 1 igual a 32, ¿cierto? Y el oxígeno en la tabla periódica tiene un peso atómico de 16 gramos. 16 gramos y tengo 4 átomos. Fíjense que aquí dice 4. Entonces 16 por 4 va a ser 64. ¿Listo? 64. ¿Qué hacemos aquí? Sumamos todo, sumamos todo. Entonces 2 más 32 me da 34, más 64 me va a dar 98. Esa es la masa molecular o el peso fórmula del ácido sulfúrico, que aquí lo podemos ver, fíjense, 98 gramos. Y lo dividimos en la cantidad de hidrógenos. Entonces, el ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos, 98 dividido en 2, ese es el peso del equivalente gramo para el ácido sulfúrico. Ese es el peso del equivalente gramo para el ácido sulfúrico. ¿Siempre va a ser el mismo? Sí, siempre va a ser el mismo, porque la masa del ácido sulfúrico siempre va a ser 98 y la cantidad de hidrógenos siempre va a ser. Entonces, ese es el peso del equivalente gramo para el ácido sulfúrico. En el caso, por ejemplo, del hidróxido de sodio, que es el que tenemos aquí. Entonces, lo mismo, para determinar la masa del hidróxido de sodio, entonces empezamos por buscar la fórmula, hidróxido de sodio. Entonces, el sodio tiene una masa de 23 gramos. 23 gramos. Como solamente tengo un átomo de sodio, pues, bueno, como hay un átomo de cada uno, no le voy a colocar el por, porque de cada elemento solo hay un átomo. Entonces, no tengo necesidad porque es multiplicar todo siempre por 1. Entonces, 23 gramos. El oxígeno tiene una masa de 16 gramos, según la tabla periódica. Y el hidrógeno tiene una masa, un peso atómico de 1 gramo. Y sumamos, siempre sumamos. 16, 9, 1, 10, y 2 y 3, y uno que llevaba 4. Entonces, 40 gramos es la masa molecular o el peso fórmula del hidróxido de sodio. Aquí lo tenemos, hidróxido de sodio. ¿Cuántos grupos hidroxilo hay? Solamente uno, un grupo hidroxilo. Entonces lo dividimos en 1 y el peso equivalente gramo va a ser de 40 gramos, porque solamente hay uno. Aquí vemos lo mismo con el hidróxido de calcio. Es lo mismo, el calcio tiene una masa de 40, el oxígeno es 16, pero como son 2, entonces serían 32, 40 y 32 me darían 72. El hidrógeno es 1, pero como también es por 2, pues es 2, entonces serían 72 y 2, 74. Esa sería la masa de el hidróxido de calcio. 74. Como tiene 2 grupos hidroxilo, entonces lo dividimos en 2. Tiene 2 grupos hidroxilo, se divide en 2, eso me da 37 gramos para el peso equivalente gramo, ¿sí? En el caso del hidróxido de sodio. Entonces siempre se va a dividir entre la cantidad de grupos hidroxilo, si es una base, o entre la cantidad de hidrógeno, si es un ácido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces tomamos el apunte, por favor, de determinar. Solamente tomar el apunte de ácidos y bases. El de sales no. Solamente el de ácidos y bases, que es lo que vamos a trabajar en nuestra actividad. Únicamente ácidos y bases. Ahí no hemos determinado la normalidad, ¿no? Solo el peso equivalente gramo para cada sustancia. Porque para la normalidad hay que dividirlo en los litros de solución. Sí, Tomás, es la última actividad que tenemos, que es fracción molar y esta parte de peso equivalente gramo, que va a quedar habilitada en el Classroom a partir de
el momento en que termina esta clase, y está habilitada hasta el próximo martes. Bueno, entonces, como les decía, en esta parte todavía no hallamos normalidad, solamente hallamos el peso de un equivalente gramo de la determinada sustancia. Por lo general nos dan otros gramos para que determinemos a cuánto equivale en peso equivalente gramo. Pero como esa parte es más compleja y la verdad no nos daría el tiempo para explicar esa parte, lo vamos a dejar hasta aquí. Primero a saber cómo determinar el peso equivalente gramo de una sustancia y ya, si nos da el espacio eh, el lunes 16, no, el lunes 9, si ese día no inician las evaluaciones y tenemos clase, pues miramos cómo determinar ya propiamente la normalidad. Si no es así, entonces pues quedamos hasta aquí. Igual la actividad está hasta aquí, ¿sí? La actividad solamente es eh, hallar acciones molares y determinar pesos equivalentes gramo. No más, ¿sí? No es hallar normalidad, sino hallar fracciones molares y determinar pesos equivalentes gramo de algunas sustancias. Entonces, son 4 puntos de cada uno, 4 de fracción molar y 4 para determinación de pesos equivalente gramo. Eso sería todo. Bueno, entonces chicos, si no tenemos más clase formal por Classroom, ahorita a las 12:30 ya les queda habilitada. Si no tenemos más clase formal, pues fue un gusto haberlos acompañado este año en la asignatura de química. Recuerden que esto cambia para el 2021. Ya en 2021 no es una hora semanal, sino son 3 o 4 horas semanales de química, porque el énfasis es diferente, ¿sí? Entonces, para que se vayan preparando, aumenta muchísimo la cantidad de contenido que se tiene que ver en cada una de las clases. Pero pues bueno, todo está en la disposición y si ustedes estuvieron atentos y prestaron atención a las clases, se van a dar cuenta que muchas de las cosas que ustedes han visto se van a retomar y se van a profundizar. Lo importante pues es que hayamos estado muy atentos y que realmente hubiésemos aprendido y no solamente pasar por pasar. Entonces, pues excelente resto de año, chicos. Igual cualquier cosa, ya saben que por el WhatsApp nos estamos comunicando. Quedamos pendiente para las evaluaciones bimestrales. Que Dios los bendiga. Excelente jornada. Chao, chicos. Chao, profe, feliz Navidad Muchas y gracias. feliz año nuevo por si Ah, acaso. bueno, ya, feliz Navidad. Ya tampoco. Bueno, chao, chicos. No Bueno. mentira, chao, profe.